Bueno chicos, buenas tardes. El día de hoy vamos a ver la temática sobre notas de enfermería. Se supone que esta temática ustedes ya la deben manejar desde el primer semestre, más sin embargo no está de más recordarles algunos de los tips para poder realizar estas notas de enfermería. Vamos a empezar teniendo en claro que las notas de enfermería es un documento que hace parte de la historia clínica, por tanto debemos conocer qué es la historia clínica. Vamos a decir que la historia clínica del paciente es el registro obligatorio para todos aquellos que vayan a intervenir en la atención de ese paciente o de ese usuario. Es indispensable y está muy relacionado el secreto profesional, la confidencialidad y la intimidad del paciente en la historia clínica. Normalmente nos hacemos la pregunta que si se viola la intimidad o el secreto, la privacidad e incluso la confidencialidad de la historia clínica en un equipo de salud. La respuesta correcta sería decir que no se violan ante esos derechos, porque se supone que todos tenemos la educación y el conocimiento de cuáles son esos principios éticos que tenemos que manejar. La historia clínica la vamos a definir como un documento médico legal donde va a quedar registrada la relación del equipo de salud con el paciente, todos los actos y actividades de salud que se realicen con ese paciente, todos los datos relativos o importantes de su salud, y se va a elaborar con la finalidad de facilitar la asistencia desde el nacimiento hasta la muerte, y esta historia clínica puede ser utilizada de manera interinstitucional en todas las instituciones donde el paciente acuda a algún servicio de salud. La historia clínica tiene unos principios o unas características, los cuales son la integralidad, la secuencialidad, la racionalidad científica, la disponibilidad y la oportunidad. Vamos a definir cada uno de ellos. Entonces, dentro de las características encontramos la primera, que es la integralidad. Entonces vamos a definir la historia clínica. En este aspecto se tiene que tener en cuenta de que esta historia clínica tiene que reunir la información en todos los aspectos científicos, técnicos y administrativos que sean relativos en la atención de salud, en las fases de fomento o promoción de la salud, prevención de la enfermedad en específico, el diagnóstico, el tratamiento y la rehabilitación de la enfermedad. En todas esas etapas tiene que estar bien definida la historia clínica. También tenemos que tener en claro que la historia clínica se debe abordar en todos los aspectos del ser humano, en un aspecto biopsicosocial, que quiere decir que se tenga en cuenta la parte biológica, que se tenga en cuenta la parte psicológica y que se tenga en cuenta la parte social, y se deben interrelacionar con todas las dimensiones que tiene la persona o el individuo, que es la dimensión personal, la dimensión familiar y la dimensión comunitaria. Entonces, para resumir esto, decimos que la integralidad nos quiere decir de que la historia clínica se debe diligenciar en todos los aspectos científicos, técnicos y administrativos de toda la atención de salud, que tiene que ser de una manera biopsicosocial y que se tienen que mirar la dimensión personal, familiar y comunitaria. En la secuencialidad decimos que se trata pues de que la historia clínica debe ser diligenciada en un orden cronológico, o sea, de acuerdo al tiempo en que se realizan las acciones, debe ser diligenciada esa historia clínica. Nos hablan de una racionalidad científica, y la racionalidad científica va a ser parte en que se deben de aplicar todos los criterios científicos en el diligenciamiento y en el registro de todas las acciones que brindemos en salud, donde tiene que aparecer de una forma muy clara, completa y una forma lógica todos aquellos procedimientos que se le vayan a realizar al paciente. En la disponibilidad nos va a hacer referencia en que es la posibilidad de utilizar la historia clínica. ¿Quiénes la pueden utilizar? ¿Quiénes tienen acceso a ella? El paciente, cuando está en sus 5 sentidos, o en su caso contrario con algún familiar de primera línea, el personal de salud y los entes gubernamentales o los entes de la ley. Y la oportunidad nos va a hablar acerca de
que el diligenciamiento de estos registros de la historia clínica tienen que ser de manera oportuna, o sea que la historia clínica tiene que tener la oportunidad de diligenciarlo en el momento que es todo el personal de salud que le preste algún servicio al paciente. En el marco legal referente a la historia clínica vamos a tener que en la historia clínica es un elemento que nos va a permitir evaluar la calidad en la valoración de la consulta tanto del médico como de la enfermera, en verificar si se cumplió con el deber de informar y de realizar de una forma adecuada y eficaz la finalidad asistencial, y si se realizó el cumplimiento de los deberes que constituyen a la responsabilidad profesional. Los aspectos éticos de enfermería, acá nos vamos a enfocar solamente en la enfermería. Vamos a decir que los principios del ejercicio profesional en la parte ética son la responsabilidad moral, pues obviamente de proteger a los pacientes de las prácticas ilegales y de las prácticas incompetentes o deshonestas que les puedan brindar. La responsabilidad moral también sobre la competencia que nosotros tenemos, y la responsabilidad moral de contribuir al desarrollo y al enriquecimiento del cuerpo de conocimientos específicos de la enfermería. Dentro de los formatos de la historia clínica vamos a encontrar los que diligencia la parte de enfermería, que es el control de signos vitales. El control de signos vitales normalmente se realiza cada 4 horas o dependiendo pues del requerimiento médico. En el control de signos vitales ustedes ya conocen el formato, más sin embargo cabe resaltar de que es una cuadrícula, que cada columna va a corresponder a una hora determinada del paciente. Normalmente se acostumbra, acá en esta partecita aparecen los signos vitales que se van a tomar, que es tensión arterial, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria y temperatura. Esa gráfica va a tener una interrelación en el tiempo para que al unirla nos dé una gráfica o una curva para saber la estabilidad y qué diferenciación tuvieron esos signos vitales en las diferentes horas del día o de la semana.